Comunidad venezolana tan grande y tan agradecida también a la Argentina está manifestando en la sede diplomática lo que es su protesta, su bronca frente a lo que ocurre por estos días en Venezuela. Y aquí en Buenos Aires todos nos preguntamos cómo es vivir este proceso político, este proceso que también tiene que ver con la migración y con el desarraigo, y seguir a esta distancia lo que ocurre en este país. Bueno, junto a nosotros está esta noche la periodista Rosedali Contreras, a quien le agradecemos mucho que comparta con nosotros esta situación. ¿Hace cuánto que estás aquí, Rosedali? Voy a cumplir, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por tener en la mesa el tema Venezuela, que han hecho una cobertura bien importante de todo lo que está pasando. Yo llegué en Argentina en noviembre del 2011, voy a cumplir 13 años. Bien, ¿y cómo se vive a la distancia? Otra elección, no es la primera que has vivido, otra elección más, y luego encontrarse con esta situación en la que la mayor parte del mundo está pidiendo por lo menos las actas para saber si los resultados son reales o si hubo alguna adulteración. Argentina tiene una posición clara, ya la dijo, la rechaza. Pero el resto de los países están allí con mucha expectativa por conocer actas. Y vos lo vivís desde acá. ¿Cómo es eso? Es difícil. Es difícil porque en Venezuela tengo familia, tengo a mi abuela, tengo tíos, tengo primos y tengo familia también en otros países. Entonces el domingo, con la desazón de ver esos resultados o esos supuestos resultados y consolar a la familia que está allá, porque ¿qué le dices a los que están allá aguantando, soportando? Dale, tienes 6 años más, sigue, tú puedes, aguanta más, soporta más todo esto. A los que se querían volver, consolar a una prima que tengo en Chile que dice, ¿qué hago ahora? Yo quería volver. Claro. Es un contexto muy difícil y más allá de cambia todo minuto a minuto. O sea, camino para acá, vengo viendo las noticias porque todo el tiempo está sucediendo algo y no sabes para dónde va a terminar de parar. O sea, es un clima de incertidumbre que a la distancia se acrecienta. Bueno, la oposición está manejando datos que hablan de un resultado absolutamente distinto de lo que anunció el presidente Nicolás Maduro. Vamos a repasar esos datos. Insisto, estos son los resultados que brinda la oposición. Y lo que muestra es que Edmundo González ha recogido hasta aquí el 67% de los votos contra el 30% de Nicolás Maduro y queda un pequeño 2% destinado a otros candidatos. En volumen de votos estamos viendo como Edmundo González obtuvo 7.119.768 votos y es muy amplia, de verdad, muy distinta la valoración de votos que tienen para el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, Nicolás Maduro dice que estos datos que tengo a mis espaldas no son reales, que no son concretos, que el sistema fue hackeado y que por lo tanto él es una vez más presidente. ¿Qué datos estás manejando vos, Rosedali, sobre lo que se vive en la sociedad, teniendo en cuenta las movilizaciones, los por lo menos 11 personas muertas, los detenidos, los heridos? ¿Tus familiares qué te dicen? Están muy preocupados. De hecho, uno de los fallecidos protestaba muy cerca de donde yo vivía en Venezuela. Yo soy de Maracaibo, soy del estado Zulia y un chico de 15 años falleció manifestándose en contra de todo esto. Si ves esos resultados, se parecen mucho a los que se hablaban en los exit poll, por ejemplo. Y es tan sencillo como que si el presidente... Maduro, exacto, refuta esa información que presenta las pruebas. ¿Dónde están sus pruebas? ¿Dónde están? Por lo menos María Corina dice que tiene las actas y las va a presentar. ¿Y él? ¿Dónde están sus pruebas de que él realmente fue electo? Claro, es el gran punto, ¿verdad?, de la controversia. Es muy interesante ver además qué pasa con exfuncionarios del chavismo, en algunos casos del propio gobierno, del general Hugo Chávez e incluso de Nicolás Maduro. Aquí en el canal de la ciudad, hoy se pudo hablar con uno de los funcionarios, Andrés Izarra, quien ocupó cargos en el área de turismo, pero también de comunicaciones. Vamos a compartir parte de esa conversación para ver cómo un hombre que fue parte decidió dejar de serlo. Es muy interesante. Un autogolpe electoral que se origina de un fraude electoral
tiene el soporte de una facción militar y busca legitimarse por la vía de la propaganda y de las alianzas políticas que este régimen tiene. Pero ese autogolpe electoral está siendo contestado, está siendo resistido con gran valentía y gran fortaleza por el pueblo venezolano que está ahorita, en este momento, en las calles. El único derecho que le queda al venezolano es el derecho al voto. Es decir, que con el voto yo pudiera darme los gobernantes que me da la gana. Y ese es el derecho por el que está luchando el pueblo en Venezuela en este momento. Y básicamente todo el mundo lo que le está pidiendo al gobierno de Venezuela es que muestren las actas, muestren las actas electorales para que haya paz, más nada. Porque yo soy chavista, yo no soy madurista. Y bueno, a mí el gobierno de Nicolás Maduro me persigue, tú sabes, yo tengo todas las acusaciones políticas que existen, traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración, todo eso lo tengo yo, me persiguen con la Interpol, todo eso. Por mi posición contraria a lo que ha sido la traición del proyecto político que encarnó el presidente Chávez de la Revolución Bolivariana. El gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno de izquierda, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de derecha. No sé si eso sea tan evidente en Argentina, porque encuentro que hay mucha confusión. La gente cree que porque el gobierno de Maduro tiene origen en el gobierno de Chávez y la élite madurista viene de ser funcionaria del gobierno de Chávez, es un proyecto que tiene que ver con Chávez. Esto no tiene nada que ver con Chávez. El proyecto de Chávez alza las banderas del socialismo. El proyecto de Nicolás Maduro es un proyecto neoliberal, represor, violador de los derechos humanos. El proyecto de Hugo Chávez es un proyecto democrático que se sustentaba sobre elecciones casi que todos los años. Cuando no había una elección, Chávez inventaba una, o un referéndum, o alguna consulta popular. Era un gobierno que luchaba por la igualdad. El gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno que más desigual, o que ha causado la mayor desigualdad que existe hoy en América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, claramente. Bueno, Rosedali, allí este exfuncionario de una posición muy dura, muy clara, fue parte del chavismo, pero hoy se siente perseguido también. Pero te veo sonreír. No, es que me causa, es imposible que no me genere nada escuchar a este señor. ¿Por qué? Que lo conocemos todos. Nunca lo escuché hablar así. Primera vez que lo veo en onda opositora a Maduro. Cuando fue ministro de Comunicación de Chávez, todos sabíamos lo que decía y lo que actuaba contra los colegas periodistas y contra los medios de comunicación que pensaran distinto. ¿Lo reprimía? ¿Lo censuraba? Por supuesto. Y aparte me quedo con varias cosas que dijo. Por ejemplo, dice, yo soy chavista, no soy madurista, como si hubiese alguna diferencia, y son lo mismo. O sea, yo me vine de Venezuela cuando Chávez todavía era presidente. Porque obviamente ya sentíamos, y no fui la única, ya empezaba el éxodo, y muchos sentíamos que lo que estaba pasando allí no funcionaba dentro de muchos puntos de vista. Y es interesante también cómo él dice que Chávez era muy democrático porque convocaba muchas elecciones, y si no, él se inventaba una. Entonces, bueno, creo que las cosas que él dice van en su contra completamente. Bien. Dentro de la comunidad internacional es muy importante la posición de Brasil, no solo porque es líder regional, sino porque comparte muchas fronteras con Venezuela, y uno de los hombres de Luis Ignacio Lula da Silva, Celso Amorim, estuvo el domingo en Caracas. Brasil está pidiendo que el régimen muestre las actas, que la Comisión Nacional Electoral muestre las actas, y hoy Lula se expresó públicamente sobre este tema. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Ali, más allá de la posición de Lula, la comunidad internacional durante estos años ha intentado de todo, desde sanciones, desde denuncias por violaciones a los derechos humanos, hasta desconocer al propio gobierno de Maduro. Eso no cambió el comportamiento del gobierno de Maduro, continuó en la misma sintonía. Lo que te quiero preguntar es, si no hay un cambio dentro de Venezuela, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿hay posibilidad de que esto se dé vuelta, se revierta? Es muy difícil hacer ese análisis porque
Fíjate que él salió hoy hablando en cadena, él no muestra ninguna señal de querer colaborar. Es tan sencillo. O sea, estamos todos equivocados, hasta los mismos gobiernos que han sido afines al suyo, que han sido sus amigos, como el mismo Lula, lo hizo Boric también en Chile, le piden, es sencillo, señor, muestre las pruebas, si las tienen, supuestamente. Tienen al CNE de su lado, tienen al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el miedo de mostrar las pruebas? Es porque claramente no las hay. Entonces, con todos los poderes a favor del chavismo o del madurismo, como lo quieran llamar, es muy difícil que se revierta el panorama. Por supuesto que nosotros vamos a seguir abogando y vamos a seguir luchando y esperando de que se cumplan las cosas como tienen que ser. ¿Va a ser la calle o va a ser un quiebre en las Fuerzas Armadas entre los oficiales jóvenes de grado más bajo frente a los generales que por allí sostienen este statu quo? ¿Por dónde pasaría? Exactamente. Si no fueran los votos? Exactamente. Los jóvenes, los más chicos, ahí es donde siempre de las Fuerzas Armadas ocurre el quiebre. El asunto es los generales, el alto mando. Ellos son completamente fieles, claro, son completamente fieles al régimen. ¿Cómo se puede hablar de futuro en Venezuela cuando el presente es este? Vos dijiste en algún punto de tus respuestas, yo pensaba volver, y son muchos los venezolanos que dicen, yo quería volver. Es muy duro para mí vivir con la familia a distancia, tener hijos pequeños que no pueden ver a sus abuelos, despedir familiares y no poder volver a la tierra. ¿Cómo vivís vos esto y qué pensás de ese futuro a partir de este presente? Sí, quien quería volver era mi prima, que nada, me tocó consolarla, pobre, el domingo. Es muy difícil porque nada cambia, todo lo contrario, es más, los líderes de la región, mucho antes de las elecciones, por ejemplo, el presidente de Panamá, lo escuché decir, preparémonos, si hubiese un escenario donde Maduro sigue en el poder, puede desatarse una situación en la región que sería ¿qué? Una escalada migratoria mayor. Una diáspora mayor todavía. Totalmente. 7 u 8 millones de venezolanos. Estamos hablando de 6 años más en este sistema. Es invivible. Y sí, probablemente podría aumentar drásticamente la cifra de migrantes. Hoy somos 8 millones afuera. En un año no quiero saber cuántos seríamos con este panorama. Hay una situación muy delicada para los argentinos y tiene que ver con los refugiados políticos, los referentes de Corina Machado. Hoy nos acaban de confirmar que finalmente se ha pedido la detención de Corina Machado y de quien la oposición asegura que ha sido elegido presidente. ¿Cómo pensar en esa situación para los dirigentes opositores y también para los que están refugiados? Porque sin un salvoconducto nada es posible. ¿Pensás que el gobierno de Maduro podría ser todavía más severo todo el régimen de cárcel para los opositores o confías que alguna salida diplomática, por ejemplo la reunión de mañana de la OEA, puede brindar una alternativa? Es que es importante que la comunidad internacional se manifieste, de que empiecen a exigirle a Maduro que siga los hilos democráticos, los hilos constitucionales. Estamos teniendo un problema acá importante. De hecho, en la tarde ya se estaba comenzando a decir que se estaba dictando un auto de detención contra María Corina Machado y no sabemos qué más pueda desencadenar una acción como esta dentro de la sociedad que ya está bastante fervorosa con todo lo que está sucediendo. Leandro, vos estás manejando más data que tiene que ver con la situación de distintos países que siguen como la Argentina muy de cerca el proceso venezolano. Así es, el gobierno de Costa Rica ofreció asilo político en su embajada en Caracas, no solo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, que ya fueron amenazados por miembros del gobierno, dijeron que iban a intentar detenerlos, les ofreció asilo en su embajada en Caracas, pero también ofreció asilo para los 6 opositores que están en la embajada argentina en Caracas. Son 6 asesores de María Corina Machado, de hecho está su jefa de campaña, quien era su jefa de campaña. Muchos de los asesores están en la embajada argentina y el gobierno de Costa Rica ofrece su embajada para asilarlos. Ahora, el gran tema acá es que el gobierno no les da salvoconducto para salir de la embajada argentina e ingresar en la embajada de Costa Rica.
Rica. Un gobierno que durante meses negoció con el gobierno argentino darles un salvoconducto para que vengan a la Argentina y nunca lo hizo, a 6 personas que están en una embajada donde se les cortó la luz y donde fue asediada hace nomás un día, fue asediada por militantes chavistas. Es decir, la situación de seguridad de estas 6 personas es crítica hoy por hoy. Muy bien. Quiero sumar a esta conversación esta noche aquí en Noticias a las 20:30 al doctor Alejandro Tulio, que ha sido en distintas oportunidades director nacional electoral en la Argentina. Conoce como pocas personas el ámbito que tiene que ver con los procesos en los cuales se desarrollan elecciones. Hola, doctor Tulio. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Bueno, estamos mirando todos con mucha preocupación lo que ha ocurrido y pasa todavía en Venezuela. Y nos preguntamos todos qué ocurre con los procesos electorales en Latinoamérica y en particular en este país donde tenemos un presidente autoproclamado, pero actas y registros oficiales y formales que no aparecen. ¿Qué lectura le das a esto? A ver, una aclaración primero. En América Latina los procesos electorales se realizan con regularidad, con periodicidad y con una muy aceptable legalidad. En los últimos años, los únicos inconvenientes electorales serios que han habido han sido vinculados a Venezuela, a partir del 2017 especialmente, y también a Bolivia, cuando los titulares del Poder Ejecutivo pretenden perpetuarse más allá de, o en el caso de Venezuela, en este caso, de lo que la gente está dispuesta a ratificar su confianza en ellos, o en el caso de Bolivia, en la última elección fallida, donde se pretendió elegir a Evo Morales, violentando una interpretación de la Constitución. El resto de los países, con más o con sus menos, se realizan regularmente. Ahora, ¿qué está ocurriendo o qué ocurrió en Venezuela? Así es, por favor, miremos qué ocurre en ese proceso. Tuvimos una sucesión de actividades del proceso electoral totalmente viciadas de nulidad. La proscripción de María Corina Machado en primer lugar, la proscripción de quien fue elegida para sucederla, para reemplazarla ante la primera eliminación de su candidatura, las restricciones a la campaña electoral de quien terminó siendo el candidato, las limitaciones para la inscripción de venezolanos en el exterior que en muy pequeña proporción han podido acceder al padrón y en menor aún al derecho a votar. Y, por supuesto, la consumación de toda esta serie de iniquidades en una elección cuyo recuento de votos no soporta una validación posible. Digo su recuento porque aparentemente las actas que estarían en poder de la oposición dan cuenta de que el funcionamiento de las máquinas electorales, del voto electrónico, fue correcto. No solamente se han emitido actas, sino también que le dan la victoria al candidato opositor. Por eso hay un ocultamiento por parte del Consejo Nacional Electoral que impide a la oposición ejercer los derechos que la Ley de Procedimientos Electorales le concede. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Te quería preguntar por el sistema electoral venezolano. Recién hablaste de las actas. Es un sistema con voto electrónico que tiene actas físicas, o sea, actas en papel que constatan ese voto electrónico. Te quería preguntar si las actas en papel que está mostrando la oposición es una prueba incontrastable, es decir, verídica, de qué pasó en las elecciones. Es decir, si son una prueba fehaciente de que ha habido un triunfo opositor. Las actas que emite el sistema están individualizadas con lo que se llama un hash, una firma electrónica, que es un conjunto de letras y números que permiten verificar su autenticidad. Ahora, esa verificación se tiene que hacer en el sistema informático y en el sistema electoral oficial. Por lo tanto, a la distancia, no podemos decir si son o no
válidas a los efectos de producir un efecto jurídico. Pero todo indica que sí. ¿Por qué? Porque son precisamente las copias que los partidos políticos deben tener a través de sus testigos, que es la palabra que denomina en Venezuela los fiscales, lo que nosotros llamamos fiscales, y que han ido reproduciendo entonces una sumatoria de votos que, a diferencia de la sumatoria que hace el gobierno, en este caso estarían aportando la prueba que permitiría llegar a esa conclusión. Alejandro, ahora bien, sí, en un gobierno no cualquiera puede sumar votos y proclamar candidaturas, solo las autoridades constituidas. Quiero hacerte una última pregunta y tiene que ver con el hecho de que si las máquinas registran en alguna memoria, en un CPU, los votos que emitieron los venezolanos, cada una de las máquinas, ¿tiene una memoria de ese voto emitido? ¿Se puede recuperar? No deberían registrar los votos. El diseño de estos procedimientos de votación electrónica no debe registrar individualizados los votos, sino que tiene que hacer la sumatoria para que no se pueda saber quién votó por quién y no haya posibilidades de una persecución posterior. Bien, la máquina va haciendo la sumatoria. Ahora, si la oposición confía en las actas que emitieron las máquinas, debe ser porque validan el resto de los indicios de un eventual triunfo opositor. Muy bien, doctor Alejandro Tulio ha sido director nacional electoral en la Argentina, una de las personas que más conocen de las cuestiones que están centradas en los procesos electorales en Latinoamérica. Ha estado esta noche junto a nosotros. Te agradecemos, como siempre, mucho este ida y vuelta. Buenas noches. Chao, hasta siempre, salud. Hasta siempre. Y Rosedali, también te agradecemos a vos que nos hayas acompañado. Si yo te pidiera que despojes a la... Es muy difícil, ¿no? Porque viste que nosotros tenemos como... Es como una mancha lo nuestro, como la mancha venenosa. Nunca dejamos de ser periodistas, pero aún y así, si pudieras dejar a la periodista a un lado y solo hablar a la ciudadana venezolana, ¿qué diría en este momento, viendo a la distancia lo que ocurre en su país? Que no dejemos de perder las esperanzas, que es un contexto difícil, que después de tantas luchas, tantas batallas y enfrentarnos nuevamente a este panorama, tratar de llenarnos de fuerza, porque tenemos que transmitirle fuerza también a los que quedan allá y seguir agotando todas las herramientas. Quedan amores allá, ¿eh? Quedan amores, obvio. Queda mucha gente, queda familia, quedan amigos. Y si bien uno está afuera, sufriendo todo lo que pasa, ellos son los que están pasando la peor parte. Entonces tenemos como que levantarnos entre las cenizas, seguir buscando las maneras pacíficas de seguir resolviendo este tema y de que Venezuela vuelva a ser un país libre y democrático. Bueno, que así sea. Amén. Rosedali Contreras es periodista, es venezolana, hace 11 años que está aquí en la Argentina, pero no pierde el minuto a minuto de lo que ocurre en su país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy.